Me voy a poner así, así te ves. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila, este es Sirius y hoy vamos a estar hablando de mi resumen de lecturas de los meses de abril y mayo. Antes de arrancar, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita si sabes cuando subo nuevos videos y que también vayas a seguirme a Instagram, que es Entre Páginas y Palabras, donde hago mucho más contenido de libros. Hoy voy a estar hablándoles de 5 libros. 4 los leí en el mes de abril y 1 solo lo leí en el mes de mayo. Pasa que el libro que leí en mayo fue bastante pesado y también estoy leyendo otras cosas que no terminé. Así que bueno, nada. Solamente leí un libro en mayo. El primer libro que terminé en abril fue La Casa de los Suicidios de Charlie Donlea. Esta fue nuestra lectura conjunta en el mes de marzo, creo, en el club de lectura. Les voy a dejar acá el Instagram para que también vayan a seguirnos al club de lectura. Este es un thriller que transcurre en un internado. Al principio del libro vemos que hubo una tragedia en lo que era la antigua casa donde vivían los docentes. Y a lo largo de todo el libro vemos cómo 2 detectives van resolviendo el caso de qué fue lo que pasó esa noche, porque no solo murieron algunos alumnos, sino que a partir de ese hecho, los sobrevivientes de esa noche vuelven a esa casa a suicidarse. La premisa, como verán, suena muy, muy interesante y la verdad es que el libro me gustó bastante. Es súper atrapante, el autor tiene como una pluma muy ligera, crea muy bien el suspenso y la verdad es que me sorprendió para bien. Sí es verdad que al principio con tantos personajes como que me confundía un poco y como que tardé un chiquitín en engancharme en la historia, pero una vez que me enganché es como que no podía parar. A este libro le terminé dando un 4.5 estrellas. Me gustó mucho, como dije, pero bueno, siento que tampoco llegó a ser un 5 estrellas. Entonces, bueno, nada, ese fue mi puntaje. Pero lo súper recomiendo si te gustan los thrillers. Después leí El Gran Gatsby. Este libro lo leí para un video que filmé sobre libros recomendados por Taylor Swift, que se los voy a adjuntar por acá. Ahí en ese video van a tener como una reseña mucho más detallada, pero simplificando las cosas, no fui muy fan de este gran clásico. La realidad es que yo no sabía mucho del Gran Gatsby. Sabía más o menos que transcurría en New York en la década de los 20, que era como había fiestas y gente muy adinerada y eso era lo único que sabía y sabía los nombres de los personajes. Pero nunca había visto la película, nunca supe bien cómo era la historia y ahora entiendo por qué. Porque la realidad es que tampoco hay mucha historia. Básicamente seguimos a un personaje que es el vecino de El Gran Gatsby. Gatsby es como un nuevo rico que hace muchas fiestas, entonces este vecino, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, asiste a las fiestas y bueno, poco a poco es como un gran misterio la historia de este Gatsby, Jay Gatsby. Y también, si no recuerdo mal, este narrador es el primo de Daisy, que es la otra protagonista, y bueno, poco a poco nos vamos enterando el vínculo que había entre Gatsby y Daisy, pero la realidad es que hasta el 75% del libro no pasa absolutamente nada. Me resultó muy aburrido, sí se leía muy rápido, eso es verdad, es un libro bastante corto, pero aún así se me hizo súper largo, porque era como que no pasaba nada, me aburría muchísimo, pero en el último 25% es como que pasó todo, se vuelve como una telenovela, es como un culebrón. El final me gustó mucho, es como que me lo remontó muchísimo porque venía muy mal el libro para mí. Así que bueno, siendo un poquito objetiva, teniendo en cuenta ese final y teniendo en cuenta que me gustó mucho la escritura de esta novela, le di un 3 estrellas, pero es un 3 estrellas con muchísimo, muchísimo amor de mi parte, porque la verdad es que me costó y como que en general no me quedó tan buen concepto del libro porque me quedó esa sensación de qué embole que fue. El siguiente libro que terminé fue Hija de la Fortuna de Isabel Allende. Este libro, para los que no saben, es parte de una trilogía, es parte de la trilogía de La Casa de los Espíritus, que es como su obra más conocida, pero son historias independientes, o sea, no hace falta que leas los 3 libros. De hecho, este cronológicamente es el primero, pero es el último que leí yo, entonces es como que los podés leer en cualquier orden, podés leer uno si querés. De la trilogía, este es el que menos me gustó. En este libro seguimos a Elisa Sommers, que vive en Chile y se enamora de un chico que muy pronto se embarca camino a Estados Unidos en busca de oro y ella decide seguirlo. Entonces gran parte de la novela es la travesía de ella por el mar
y qué pasa cuando ella llega allá a San Francisco. El principio de este libro me gustó muchísimo, tiene la pluma y la redacción hermosa de Isabel Allende, que me había enamorado tanto en los otros 2 libros de la trilogía, pero cuando se embarca el personaje es como que me pareció plomísimo. No sé, esa parte se me hizo muy larga. Recién a lo último es como que me remontó un poco más. Igual siento que es un libro que lo recomiendo si ya leíste los otros 2. Como que es algo más que te suma a la historia, pero en realidad me gustaron muchísimo más los otros 2. Los otros 2 fueron un 5 estrellas. Este le terminé poniendo 4 porque, repito, me gustó, pero en general es el que menos recomendaría de la trilogía. El último libro que leí en abril fue El prisionero del cielo, que también fue una lectura conjunta del Club de Lectura. Para los que no saben, estamos releyendo, bueno, en mi caso es una relectura, para muchas chicas del club lo están leyendo por primera vez, la saga de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón, que para los que no saben es uno de mis autores favoritos. Este es el libro 3, que es un librazo, o sea, la verdad es que, bueno, spoiler, ya se los digo desde ahora, fue un 5 estrellas. No me acordaba lo adictivo que era este libro, realmente, aparte de que es el más cortito de toda la saga, se lee muy rápido. Tenemos la historia de Fermín. Si bien es un libro que quizás la historia en general no avanza tanto, nos rellena muchos huecos y es el vínculo, digamos, entre el libro 1 y 2. Es como que ata muchos cabos y eso me encanta. Está redactado con la pluma de Zafón, que yo particularmente la amo, me parece súper poética, súper hermosa. Y es un libro que, a diferencia de los primeros 2, tiene mucha acción. Siento que estos libros hay que darles tiempo, no es una historia tan rápida en general, pero el libro 3, o sea, te lo devorás. O sea, lo empezás, tenés que seguir leyendo hasta terminarlo porque es muy adictivo y muy action-packed. Hice una reseña en detalle de este libro que también se las voy a adjuntar acá. También tienen una reseña de cada uno de los libros de la saga. Solamente falta el 4, que es el que estoy leyendo ahora, que ya eventualmente tendrán la reseña. Pero bueno, nada, si no leyeron a Zafón, si no leyeron La sombra del viento, ¿qué están haciendo de su vida? Y por último, el único libro que leí durante el mes de mayo fue The Secret History de Donna Tartt. En español este libro se llama El secreto. Está considerado por muchos como un clásico moderno. Este libro se publicó creo que en la década de los 80 y nos cuenta la historia de Richard, que es un joven de pocos recursos, diría, que se gana una beca para ir a estudiar a Hampton, que es como una universidad súper prestigiosa para gente muy rica y muy cheta. Richard anteriormente había estudiado griego y era muy fanático de los lenguajes, entonces quería seguir con esos estudios y se contacta con el profesor de griego, que es muy extraño, se llama Julian, y es como, sus clases son como muy exclusivas, solamente elige a 5 alumnos que tienen que dejar todas las otras materias para poder cursar con él, y al momento en que Richard llega a la universidad, esos 5 cupos ya están ocupados, pero bueno, él se las ingenia para meterse en ese grupo, que por momentos tiene como características de medio de secta, es como una cosa muy extraña, pero lo más interesante de este libro es que comienza ya diciéndonos lo que va a pasar. En el prólogo del libro ya sabemos que 4 de estos 5 estudiantes, junto con Richard, van a asesinar al 5º integrante, que se llama Bunny. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, obviamente a medida que avanzamos nos vamos enterando por qué razón lo terminan matando. Siento que este libro hay mucha gente que no le gusta y entiendo por qué, porque es una historia lentísima. Realmente por momentos se hace un poco pesado, pero yo lo disfruté muchísimo. O sea, realmente me llevó todo el mes leerlo. Por eso leí un solo libro durante el mes de mayo, pero lo disfruté. Donna Tartt tiene una pluma muy hermosa, me encantaba la narración, siento como que me hipnotizaba, y si bien ninguno de los personajes es muy querible, son todos un horror, o sea, todo lo que hacen, y si bien todos los personajes son malas personas, o sea, realmente son un horror, todo lo que hacen, todo lo que piensan es súper cuestionable. Creo que el que más zafa es Richard, pero a la vez, no sé, es un libro muy difícil de describir, la verdad. Es como que, no sé, me conquistó la historia. No diría que empaticé con los personajes porque, repito, era muy difícil empatizar con ellos porque eran
psicópatas algunos. Siento que al final igual sí me faltó un poco de información sobre algunos. Me hubiese gustado saber más sobre Camila. Me hubiese gustado saber más sobre Julian y su vínculo con Henry, por ejemplo. Siento como que eso no se explora mucho. Y la realidad es que nosotros vemos todo desde el punto de vista de Richard, que tiene una visión muy idealizada de esta vida que llevan ahí toda esta gente muy rica, y idealiza mucho al grupo, a Julian. Entonces es como que, bueno, termina siendo un narrador muy poco confiable porque él no ve las cosas con claridad y el lector es como que, bueno, ve su punto de vista. Y poco a poco, bueno, nos vamos dando cuenta que no todo es color de rosa, no todo es tan lindo como él lo describe, y él mismo se va desilusionando con estos personajes. Y ya les digo, si bien el final siento como que me quedé, necesito saber más, disfruté muchísimo el libro, me encantó y me gustó muchísimo cómo estaba contada la historia. Es un libro que tiene muchísimo para analizar. Sería un buen libro para analizar o en un club de lectura o en una clase de literatura, porque los personajes, por ejemplo, estudian griego y es como que el libro está, por lo que entiendo yo, está como contado de una manera que imita las tragedias griegas. Es como que tiene mucho trasfondo. Sinceramente no me siento capacitada como para analizarlo. Es como que por eso siento que toqué la punta del iceberg de este libro. Así que la verdad es que me gustó muchísimo, me quedó como muy buena sensación. Siento que si lo hubiese leído en otro momento no me hubiese gustado tanto porque, repito, es una historia muy lenta y por momentos sí se hacía pesada, pero lo disfruté muchísimo. Así que le terminé dando un 4 estrellas. Y lo recomiendo, pero es un libro que hay que darle tiempo. Es un libro raro, así que tengan eso en cuenta, no es un libro para todo el mundo. Así que bueno, esos fueron los libros que leí en los últimos 2 meses. Déjenme en comentarios qué estuvieron leyendo ustedes y si leyeron alguno de estos, qué opinan. En especial de este último, de El Secreto, me interesaría mucho saber qué opinan ustedes, qué interpretaron con el final, qué piensan de los personajes, porque la verdad es que es un libro que da para discutir un montón. Si te quedaste hasta el final, te agradezco un montón. No te olvides de suscribirte, de darme un like, de ir a seguirme a Instagram y nos vemos en el próximo video. Adiós.